Si usted estuvo aquí la semana pasada y la antepasada, recordará que hace 2 semanas iniciamos esta serie y usamos la primera semana para dar una introducción a esta nueva serie, la segunda venida de Cristo. Y en esa semana lo que abordamos fue esa pregunta de que por qué debemos de hablar de una forma constante y además extensa o amplia acerca del tema de la segunda venida de Cristo si esto produce conflictos, controversia y cosas así dentro del pueblo de Dios. Y bueno, dijimos por muchas cosas, y una de ellas es porque tanto Cristo como Dios como el Espíritu Santo hablan acerca de ella. Bueno, después llegó la siguiente semana, la semana número 2 de esta serie, y empezamos a contestar también otra pregunta, y es que, ¿por qué nosotros debemos de tener total seguridad, 100% de certeza de que Cristo viene por segunda vez? Y empezamos a ver varias razones. Y en general vimos que debido a la veracidad de la Biblia, debido a que la Biblia es fuente de verdad, y dimos muchas razones por qué esto es así, y no las vamos a repetir. Pero hablamos acerca de esa certeza total que nosotros debemos de tener gracias a la veracidad de la Biblia. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios tiene tres atributos fundamentales que harán que Cristo venga por segunda vez. O sea, nadie puede frustrar ese plan que Dios tiene de la segunda venida de Cristo. Gracias a que, número uno, Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Pero también Él es omnipresente, está en todo lugar y además es omnipotente, que quiere decir que todo lo puede. Así que podemos tener esa certeza total de que Jesús viene por segunda vez. Y bueno, el día de hoy vamos a contestar a la luz de esa certeza total que nos da la Biblia de que Jesús viene por segunda vez. Vamos a levantar esa pregunta y a contestarla, que es cómo debemos de vivir nosotros, dado que Jesús viene por segunda vez, dado a que el inminente regreso de Jesús va a suceder porque va a suceder. ¿Cómo debemos nosotros de vivir? ¿Cómo debe de afectar la manera en que vivimos? O sea, a la realidad o ante la realidad, mejor dicho, de que Jesús regresa por segunda vez. Y sobre todo teniendo en cuenta de que nadie conoce la hora exacta ni el día tampoco de cuándo Cristo va a volver. Así que el día de hoy vamos a ver una sola manera de 5 que vamos a estar viendo a través de las próximas semanas de cómo nosotros debemos de vivir o cómo, sí, cómo debemos de vivir ante esa realidad de que Jesús viene por segunda vez. Y esa manera es que nosotros debemos de vivir velando diligentemente para recibir preparados a nuestro Señor Jesucristo. Ok, ante la realidad de que Jesús viene por segunda vez, nosotros debemos de vivir vigilando o velando diligentemente. ¿Para qué, hermanos? Para recibirlos de una manera preparado. Y bueno, esta no es mi opinión, esta es la opinión de la Biblia, esta es la opinión de Dios. Así que en un momento vamos a ver cómo la Biblia nos va a decir que claramente que uno de los propósitos principales por qué Dios a través de toda la Biblia habla de una manera amplia acerca de la segunda venida de Cristo es porque Él quiere que sus ovejas, sus discípulos, al meditar en el hecho de que nadie sabe la hora exacta ni el día exacto en que Él va a regresar, bueno, pues eso nos llene de temor reverente, al grado que terminemos eligiendo velar diligentemente para recibirlo de una manera preparada. Porque hermanos, no hay duda de que aquel que nos compró con su sangre, aquel que nos salvó con su sangre por su pura gracia y para su gloria, Él vuelve por segunda vez. Y vuelve a una hora y en un día que nosotros no sabemos. Por lo tanto, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, nos dice que nosotros debemos de vivir el resto de nuestras vidas estando velando de manera diligente, para que entonces nos preparemos y cuando Él venga no nos halle dormidos, sino que nos halle haciendo lo que Él nos encomendó. Y yo creo que nadie quiere ser sorprendido por Jesús, ¿verdad? Imagínate que Jesús nos sorprenda en esta noche y nos encuentre en total negligencia, que nos encuentre distraídos en los afanes de este mundo. Yo creo que todos saldríamos avergonzados, ¿verdad? Pero gloria a Dios, que Dios nos ha dado la oportunidad hoy de proclamar su palabra para que su palabra, la verdad, nos prepare de manera que nuestra historia no sea la historia de este siervo negligente, sino sea la historia del siervo bienaventurado que cuando regresó su Señor lo encontró haciendo exactamente lo que Él le mandó. Yo creo que a todos nos gustaría que ese fuera nuestro final, ¿verdad? Y la respuesta, si tú eres un hijo de Dios, debe ser claro que sí. El anhelo de nuestros corazones por el hecho de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros es ese, que nuestro final sea así, que nuestro Señor nos encuentre haciendo lo que Él nos mandó a hacer. Y bueno, en esta tarde, por el poder de Dios y por la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, Él puede avivar
esos corazones y animarlos para vivir velando diligentemente el resto de nuestras vidas. Yo creo que todos los discípulos de Jesús están con la expectativa de que su Señor regresa y están de una manera ah, gozosa. ¿Por qué? Porque sabemos que eso implica un montón de cosas. Finalmente, todas esas bendiciones con las cuales Pablo nos dice en la carta a los Efesios que hemos sido bendecidos, pues se van a cumplir plenamente y entonces eso va a ser glorioso para cualquier cristiano. Así que yo espero, hermanos, que Dios use este mensaje como los próximos y los de la semana pasada para avivarnos, para crear en nosotros una actitud digna de, de que nos encuentre el Señor con esa actitud y que le glorifiquemos. Yo no sé usted, pero yo me atrevo a decir que Dios, conociendo nuestra tendencia al descuido, a la pereza, a la negligencia con respecto a estar preparados para la venida de Cristo, pues Él se encargó intencionalmente de dejarnos muchos pasajes como los que vamos a ver. ¿Para qué, hermanos? Para que nuestros corazones, al ser confrontados y redarguidos, pues entonces sean sacudidos por la palabra de Dios de nuestra comodidad, de tal forma que entonces nosotros, a través de nuestra conciencia y a través del Espíritu Santo, nos sintamos inquietos, nos sintamos inclusive angustiados y entonces podamos hacer cambios en nuestras vidas. Y bueno, me está fallando el PowerPoint, pero voy a tratar de proyectarles las diapositivas que de alguna manera se desaparecieron de aquí de mi sistema, pero que quedaron grabadas en otro lugar. Bueno, con esto en mente, vamos a ir ahorita. Ok, cambió. Ok, ya estamos ahí. Con esto en mente, hermanos, como les decía, vamos a Marcos. Marcos 13. De hecho, antes de eso, vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículo 1. Vamos a estar yendo de Mateo a Marcos y de Marcos a Lucas, porque esos son los pasajes paralelos, precisamente de esa exhortación que Jesús nos hace a la luz de que Él viene por segunda vez, de velar. Y bueno, escucha lo que dice ahí, versículo 1 en adelante. Dice, cuando Jesús salió del templo y se, y se iba, se acercaron algunos de sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. De hecho, como te decía, el pasaje paralelo que está en Marcos, ahí Jesús o los discípulos le dicen a Jesús, muéstranos o mira Jesús estas piedras, mira estos edificios tan hermosos que están. A lo cual Jesús les responde, les dice, ¿ven todo esto? Les digo que no va a quedar piedra sobre piedra, que no sea derribada. Y el versículo 3, que es el que tengo aquí proyectado, dice ahí que estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? Les acaba de decir, de hecho, como vamos a ver en un momento, que el templo, que la casa de Dios iba a ser desolada, iba a ser abandonada por Dios por cuanto habían rechazado al Mesías. Y entonces ellos le dicen, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué? Y del fin del siglo. Bueno, sin duda que cuando Jesús le dice a sus discípulos que el templo va a ser destruido como juicio final a la nación de Israel, pues se tuvo que haber desencadenado un sinfín de interrogantes en sus mentes. O sea, ¿cómo es de que este templo, el templo de Dios, la casa de Dios va a ser destruida? Estamos esperando al Mesías prometido por Dios, que Él venga y nos liberte, Él venga y restablezca todas las cosas, nos libre de la opresión de nuestros enemigos, porque hemos estado bajo la opresión del imperio asirio, de los babilonios, de los persas, inclusive de los grecos y ahora de Roma. Y estás diciendo tú, Jesús, que este templo va a ser destruido. O sea, ellos tenían una imagen del Mesías completamente errada a la que traía Jesús. Ellos esperaban que en esa primera venida del Mesías, inmediatamente Dios iba a establecer a través del Mesías, a restablecer todas las cosas. Cuando Jesús ya le estaba diciendo, no, es necesario que yo muera primero, es necesario que yo me vaya para que vaya a preparar lugar para ustedes, pero después yo voy a regresar por ustedes. Entonces, no hay duda que estas cosas que Jesús está aseverando, que ellos nunca se imaginaron que iban a pasar, están generando un montón de interrogantes en la mente de los discípulos. Y de ahí la serie de preguntas que le empiezan a decir, bueno, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del siglo o del fin del siglo? Escucha lo que dice Mateo 23. Estamos ahí en Mateo 24. Vamos a regresar un capítulo atrás y vamos a ver los últimos versículos, porque aquí vamos a ver a Jesús pronunciar contra el pueblo de Israel un juicio final, precisamente por haberlo rechazado a él. Yo te voy a proyectar el siguiente versículo, que es el 38, pero dice el 37, dice Jesús, y hay que aprender de Jesús, porque a pesar de que lo rechazó su pueblo, Él está aquí exclamando esto con dolor. Jesús de hecho lloró
porque su mismo pueblo lo había rechazado. Y dice, oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? ¿Y qué dice? Y no quisiste. Debido a ese rechazo voluntario, he aquí vuestra casa, ya no la casa de Dios, su casa, el templo que ustedes creen que es de Dios, pero Dios va a abandonar ya de ahí su presencia. Esa casa, ese templo va a ser destruido. Y sigue diciendo el versículo 39, porque les digo que desde ahora ya no me van a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús. Así que el juicio que emitió aquí Jesús en contra de la nación de Israel por haberlo rechazado, tuvo que haber estado en la mente de los judíos. Aquí, así que van saliendo del templo y como para traer a colación este tema que los dejó confusos, pues empiezan a decir, oye Jesús, ¿ya miraste las piedras del templo, los adornos? ¡Wow, qué increíble está el templo! Y bueno, a lo cual Jesús les responde, ¿miran esas piedras preciosas? Bueno, en cuanto a esas cosas, dice el pasaje de Mateo, el paralelo, dice en capítulo 21, en cuanto a esas cosas que ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¡Wow! O sea, esto tuvo que haber dejado a los discípulos en shock, hermanos. ¿Cómo que el templo va a quedar en total ruina? Se supone que tú vienes a restablecer todas las cosas, a sacarnos de la opresión de nuestros enemigos. Y tú estás diciendo ahora que no va a quedar ninguna piedra del templo que va a ser destruido. O sea, no, algo debe de estar mal. Y bueno, de ahí la serie de preguntas de los discípulos, que de ahí Jesús va a empezar a dar una serie de señales que van a preceder de su venida. Pero de estas cosas vamos a hablar en otros sermón. Lo que yo ahorita estoy haciendo en este momento al hablar de estas cosas es crear un poco de contexto para entonces entender los versículos últimos que leyó Ana. Por lo tanto, aquí tenemos a los discípulos preguntándole a Jesús, ok, ¿cuándo van a suceder estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, tú acabas de pronunciar juicio sobre la nación de Israel y acabas de afirmar que el templo, Dios va a sacar su presencia y además va a ser destruido. Pues esto nos llena ya de inquietud. Nosotros queremos saber, Jesús, ¿cuándo van a ser estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo cual Jesús le responde, como ya dije, a través de una serie de señales que van a preceder a su venida. Pero lo que quiero que hagamos, y lo que quiero hacer yo a la hora de estar exponiendo la palabra de Dios, es limitarme solamente, hermanos, a ver esa sección donde Dios les dice cuál debe de ser su actitud ante la realidad de que Él regresa por segunda vez. O sea, vamos a dejar a un lado esa sección que está llena de complejidades porque los buenos teólogos no se ponen de acuerdo en cómo poder poner en orden los eventos futuros que Jesús dice que han de acontecer. Eso lo vamos a dejar para otra semana, que no, ese sermón no va a tener la intención de apoyar y argumentar bien mi postura, ¿no? O sea, yo hasta el día de hoy me hago para un lado y para otro, pero lo que aquí importa es que a raíz de la inminente venida de Jesús, nosotros debemos de tener una actitud que corresponda con la actitud que dice Jesús que debemos de tener. ¿Y cuál es esa actitud? Que debemos nosotros de velar diligentemente. ¿Para qué? Para poder recibir a Jesús preparados. Y eso es lo que va a importar, porque hay muchos respetados teólogos con sana doctrina, pastores bíblicos, que han diferido en la interpretación de lo que Jesús empieza a decir después del versículo 4. Hay muchas cosas que no se ponen de acuerdo ellos en esos eventos futuros que tienen que ver con el fin del mundo. Sin embargo, algo en lo cual todos están de acuerdo es que Cristo viene por segunda vez. Y eso es lo que nos debe de importar. Por lo tanto, independientemente de cuál sea tu postura, tu actitud que tú debes de tener durante este tiempo que estamos esperando la venida de Cristo, debe de ser esa, de que debemos de velar diligentemente, de que debemos prepararnos porque queremos que nuestro Señor nos encuentre haciendo lo que Él dijo que teníamos que estar haciendo. Así que no importa cuál sea tu postura escatológica en cuanto a las últimas cosas de los tiempos, lo que sí importa es que tú, esto que vamos a ver, esto a ti aplica, las implicaciones que hay detrás de esos versículos que ya hemos leído, aplica a ti si es que eres hijo de Dios. Y creo que todos los que estamos aquí nos consideramos hijos de Dios. Por lo tanto, debemos de prestar suma atención a lo que Jesús tiene que decir al respecto. Y bueno, lo primero que yo quiero que noten es cómo Jesús en el pasaje este de Mateo, él ordena, él da un imperativo, o sea, no es una sugerencia. Él ordena velar. Y si tú vas al pasaje paralelo que encontramos en Marcos, ahí vas a ver que Jesús 4 veces ordena velen, velen, velen. O sea, hay un énfasis bien marcado por Jesús. Y eso es lo que nos debe de interesar más que si Jesús ya está próximo a venir por lo que está sucediendo en el Medio Oriente.
La verdad es que aún esas cosas que están sucediendo, Jesús dice que son principios de dolores. O sea, esto no quiere decir que ya después de que sucedan estas cosas va a venir ya Jesús. No, todavía tienen que pasar otras cosas. Pero bueno, eso lo vamos a ver, como dije, en otra semana. Aquí lo importante es, ¿cuál es la actitud que tú y yo debemos de tener sabiendo que Jesús viene por segunda vez? Y es esta: debemos de velar diligentemente. Esto nos va a ayudar a prepararnos para que cuando Jesús venga no se encuentre haciendo lo que Él quiere que hagamos. Pero yo quiero rápidamente que escuches. Escucha Marcos 13, versículo 33. Como te decía, ese es el pasaje paralelo de Mateo 24. Dice ahí Jesús en el versículo 33 del capítulo 13, dice: mirad, velar y orar, porque no sabes cuándo será el templo. Ahí está el primer velar. En el versículo 35 de ese mismo capítulo, Jesús vuelve a decir: velar pues, debido a lo que les estoy diciendo, velen porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa. Versículo 37, una vez más, de manera intencional, Jesús sobreenfatiza lo importante que es velar. Dice ahí el 37, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Nadie queda excluido, todos velen. Ahora, ¿qué significa esta palabra, velar? Bueno, significa estar alerta ante la amenaza de un peligro. Es con ese sentido que Jesús lo está dando. O sea, estén alertas, porque cuando yo venga, yo le voy a dar a cada uno conforme a sus obras. Aún los cristianos, vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y ahí nosotros vamos a rendir cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos. Mismo Pablo ahí en esa primera carta de Corintios nos dice que todo lo que hayamos hecho en esos materiales que se consumen con el fuego, como el heno, todas esas cosas que significan que no las hicimos para la gloria de Dios y en el poder del Espíritu Santo van a ser quemadas. Pero las cosas que hicimos con materiales como el oro, metales que ciertamente con el fuego no se deshacen, sino que se funden y son purificados, y que tiene que ver con las cosas que hicimos para la gloria de Dios y en el poder del Espíritu Santo, bueno, nosotros vamos a recibir recompensas. Y dice ahí Pablo: si bien seremos salvos, aunque por el fuego. O sea, ahí está hablando de que nos van a dar recompensas. Bueno, ¿qué te estoy diciendo esto? Esto debe de infundir también temor en nosotros. Porque aunque no vamos a ser pasados por el fuego eterno, sí vamos a ser pasados por un fuego. Y de ahí el llamado de Jesús con palabras serias y urgentes: velen, 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 todos velen. Aún tú, Pedro, aún ustedes, apóstoles, ustedes tienen que velar, estén en alerta ante la amenaza de ese peligro que corren, de que yo venga y los encuentre durmiendo, que yo venga y los encuentre en los afanes de este mundo y no trabajando para mi viña después de todo lo que yo hice por ustedes de verdad. Básicamente me están traicionando, por lo tanto, velen. Así que si velar significa estar alerta ante la amenaza de un peligro, esto significa que contiene la idea de que no podemos dormirnos ante esa realidad de la segunda venida de Cristo. O sea, en otras palabras, Jesús nos está mandando de manera obligada, hermanos. ¿A qué? A mantener la mente despierta en cuanto a esa realidad de su regreso. Y es como si dijera Jesús: estén alerta, estén atentos ante la realidad de mi regreso, porque no quiero sorprenderlos y hallarlos dormidos. Escucha lo que el pasaje paralelo que encontramos en Lucas dice, versículo 34. Dice ahí: mirar también por vosotros mismos que vuestros corazones, o sea, hasta lo que hay en tu corazón le importa a Dios. Las intenciones de por qué haces lo que haces, de por qué vienes a la iglesia, de por qué haces bien a los demás, de por qué lees la Biblia, le interesa a Dios. Y dice: velen, miren, estén atentos por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de qué, de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga que de repente sobre vosotros en aquel día. Una característica que va a tener el regreso de Cristo es este elemento de sorpresa, de que viene de repente, de que no lo anuncia. De hecho, las señales que Jesús nos da, que van a preceder antes de su venida, no tienen el propósito de decirnos: hey, cuando ustedes vean esto, hey, ya estén listos y ahora sí empiecen a velar. No, tiene nada más el propósito de señalarlos que cuando estén aconteciendo estas cosas, su venida está más pronto y puede venir cuando menos lo esperemos. Por lo tanto, eso nos debe llenar de un temor reverente a ser encontrados por Jesús durmiendo, no haciendo nada, y nos llenemos de vergüenza. Y el llamado de Jesús es que no les pase eso. Velen, oren. Y sigue diciendo el versículo 35: porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Como un lazo, como cuando el cazador sale con sus lazos y está ahí la presa ahí, no esperando que venga ahí su depredador, y de repente le tira el lazo y lo captura y lo agarra. Bueno, así dice Jesús: así va a ser mi regreso. Versículo 36: velad pues en todo tiempo, orando que seas tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán.
y para poder estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que vemos que Cristo ordena a sus discípulos a que obligadamente estemos vigilantes, estemos en constante alerta, con una mente despierta, actuando con cautela ante la realidad de su segunda venida, de que puede suceder en cualquier momento. Porque mira, si Cristo no viene por ti de manera personal, Cristo puede llamarte a su presencia a través de la muerte. Y por lo tanto tenemos que vivir como si el día de mañana o como si en esta noche fuéramos a estar delante de la presencia de Jesús. Y bueno, ciertamente la realidad de su venida tiene un sentido de gozo, de celebración, como vamos a ver una semana. Vamos a ver cuando las bodas del Cordero ya se estén llevando a cabo, ya estemos ahí. Y como te digo, esto de la venida de Cristo tiene ese sentido de gozo y de celebración, porque su venida implica un montón de cosas, implica que finalmente el deseo de nuestras almas, de que podamos ya ver a nuestro Señor, pues se cumpla, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, tiene ese sentido de peligro amenazante, que implica que juicio, que Dios nos va a pedir cuenta, aún a nosotros, sus discípulos. Y esto quiere decir que todos nosotros, independientemente de si somos salvos o no somos salvos, cuando Él venga, nos va a pedir cuentas. Y vamos a padecer o compadecer, mejor dicho, ante el tribunal de Cristo. Y es por eso que Cristo nos advierte, hermanos, de una manera ardiente, vehemente, porque su anhelo, su deseo es que ninguno de nosotros seamos hallados trabajando negligentemente, divirtiéndonos en el aquí y el ahora sin estar conscientes de lo que va a ser el día de mañana, a la luz de todo lo que es la realidad eterna. Y bueno, vamos a ir rápidamente, hermanos, a Marcos. Vamos a volver a Marcos 13, porque yo quiero concluir a la luz de ese versículo y de lo que hemos visto lo siguiente. Escucha lo que dice ahí Marcos capítulo 13, versículo 32 al 33. Dice, pero de aquel día, recuerda las preguntas que le hicieron los discípulos, o sea, ¿cuándo van a hacer estas cosas? ¿Qué cosas? Eso de que va a ser destruido el templo. ¿Y cuándo va a ser, o qué cosas, qué señales van a ver que van a anunciar tu venida y el fin del tiempo? Bueno, ya Jesús, habiendo hablado de cuáles son las cosas que van a venir cuando se destruya el templo, cuando no quede piedra sobre piedra, pues ahora él pasa a decir, pero de aquel día, el día final, el día de su segunda venida, dice ahí, de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, o sea, ni Jesús. Recuerda, Jesús tuvo que haber tenido un acuerdo con el Padre de decir, bueno, yo me tengo que hacer totalmente humano, me tengo que encarnar. Y por lo tanto, yo permito en ese momento que yo no tenga idea de cuándo va a ser mi venida. O sea, Jesús como hombre, él se limitó a ser humano. Y dice ahí que ni él mismo sabía en su humanidad. Y bueno, dice que ni los ángeles, sino quién, el Padre. Yo no sé cómo algunos se atreven, ¿verdad?, a estar especulando y haciendo matemáticas y viendo una visión de Daniel aquí y otra allá, y empiezan a decir, bueno, esto significa aquello, y si sumamos el tiempo de las semanas y esto, llegan a absurdas conclusiones. La Biblia es bien clara, nadie sabe. Por lo tanto, no me estén preguntando por el día exacto, por la hora exacta. De hecho, cuando Jesús está a punto de ascender, ¿qué es lo que pasa? Los discípulos una vez más, vas a restaurar el reino de Israel. ¿Y que les dice? Hey, a ustedes no les es dado esa noción, esa información. O sea, Dios siempre ha sido muy claro, nadie sabe, nadie. Y por lo tanto, Jesús dice, por ello, velen, miren, estén atentos, oren porque no saben cuándo será el tiempo. Bueno, a la luz de estos dos versículos, hermanos, a lo que hemos visto, podemos concluir que, que ya que nadie conoce ni la hora ni el día exacto en que Jesús va a regresar, bueno, pues tú y yo por consiguiente debemos de velar diligentemente para no dormir y estar preparados para el regreso de nuestro Señor. Ahora, con esta conclusión en mente, yo quiero que continuemos leyendo lo que Jesús sigue diciendo. Versículo 34 en adelante. Va a dar aquí una historia, una parábola. Lo que yo les estoy diciendo de que mi venida va a venir de sorpresa de repente, dice él, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y de autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Versículo 35, velad pues. Y ahí está nuevamente ese elemento, ese factor que dice, velen porque nadie sabe cuándo voy a regresar. Dice ahí, velen porque no saben cuándo va a volver el Señor de la casa. Si va a ser al anochecer, al mediodía, o a la medianoche, o cuando cante el gallo, en la mañana. Versículo 36 dice lo siguiente, para que cuando venga de repente, ¿qué pase? No los halle durmiendo. Ok, Jesús, lo que está diciendo él en pocas palabras aquí es, velen. ¿Qué es lo contrario a velar según este pasaje? Es dormir, ¿verdad?
Y bueno, la pregunta que yo levanto es, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros estamos dormidos? ¿Qué es lo que pasa? Perdemos contacto de la realidad. Tú puedes ser a lo mejor una persona que tiene problemas matrimoniales fuertes y ya no sabes qué hacer con ellos. Tienes problemas económicos porque tal vez perdiste tu trabajo y tienes un montón de deudas y no sabes qué hacer. Pero si tú vas a tu casa y logras concebir el sueño y te duermes, adivinas qué va a pasar. Tú vas a perder contacto de esa realidad terrible, esa realidad que te aflige cuando estás despierto, ¿verdad? Sin embargo, cuando tú estás dormido, pues no sabes qué está pasando. Tú te olvidas de la existencia de todo eso. Sin embargo, cuando tú despiertas, el problema está ahí, ¿verdad? Cuando estás dormido, aún el problema está ahí, pero tú estás desconectado de la realidad. Bueno, eso es precisamente lo que ocurre con aquellos que están dormidos espiritualmente ante la realidad de que Jesús viene por segunda vez. Ellos en su dormilona vida espiritual no tienen contacto con esa realidad de que Jesús viene por segunda vez y por lo tanto para ellos les es fácil distraerse de los afanes del mundo y se vuelven inútiles para el reino de Dios. Porque yo no sé si notaste, las parábolas que hemos estado leyendo ahí, dice que un señor, el padre de familia, se fue y les dio órdenes, ¿verdad? Hey, hagan esto, o sea, sirvan, trabajen. Y es lo que Jesús ha hecho con sus discípulos. Después de salvarlos, después de haber entregado su vida, después de haber derramado su sangre por ellos para que fueran salvos de la ira de Dios, Él les dice, vayan y prediquen el Evangelio, vayan y hagan discípulos. Hay una tarea para la iglesia que tiene que hacer. Dice Pedro que Él nos llamó de qué? De la oscuridad, ¿verdad? De las tinieblas, ¿a dónde? A su luz, a su reino. ¿Para qué? Con un propósito, porque nosotros podamos anunciar las virtudes de Jesús, que Él es un Salvador que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sus hermanos, cuando Jesús nos advierte y dicen, velen, 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 para que no los haya durmiendo, a eso se refiere. O sea, no pierdan la realidad de lo que va a pasar un día. Un día van a estar delante de mí y van a despertar de esa soñolencia o de esa dormitación, se puede decir, espiritual. Van a volver a la realidad, van a tener contacto con la realidad. Y de ahí la exhortación de Jesús. Presten atención, despierten de su soñolencia espiritual, velen y oren, dice Jesús. Ahora, estos dos verbos son imperativos, ¿verdad? Velar y orar. Bueno, esto nos dice que estos dos verbos imperativos conllevan un esfuerzo consciente, constante de nuestra parte. Esto quiere decir, hermanos, que esto no se va a hacer por inercia. No, yo voy a esperar a que el Señor se mueva. No, no, no. Esto quiere decir que tú y yo tenemos que hacer algo al respecto. Tú y yo tenemos que, de manera intencional, hacer algo para velar y orar. Porque estas son cosas que nos van a ayudar a que estemos velando diligentemente para recibir preparados al Señor. Y Jesús nos está diciendo, es un imperativo. Así que es como si Jesús dijera, si realmente quieren evitar las distracciones del mundo en dependencia del Espíritu Santo de Dios, pues entonces velen y oren. Velen para que cuando yo regrese de manera sorpresiva, de repente no los haya durmiendo. Y bueno, esto nos enseña que cada uno de nosotros debe de mantenerse espiritualmente despierto. ¿Y cómo lo hacemos? Ahorita vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar a mantenernos despiertos, a vigilar diligentemente. Pero la cosa aquí es de que Jesús espera que cuando Él regrese nos encuentre haciendo de acuerdo a los dones que nos ha dado, de acuerdo a las oportunidades que nos da día a día, nos encuentre trabajando. Porque una vez más, no olvidemos que fuimos salvados por Cristo, sí, para estar con Él para siempre, pero también para servir en su viña. Ahora, vamos a ver algunas cosas, como mencioné hace un momento, que la Biblia nos provee y son maneras prácticas que tú y yo debemos de aplicar a nuestras vidas. ¿Para qué? Para entonces poder velar diligentemente y así recibir a Jesús preparados. Y bueno, ¿qué es la primera cosa, hermanos, que tú debes de hacer para que desarrolles una vida vigilante, diligente y te prepare? ¿Qué es lo que debes de hacer? Bueno, lo primero que debes de hacer, debido a varios pasajes que ya hemos visto, es tú debes de velar diligentemente, motivado por la inminencia de su venida. O sea, el primer motor, según Jesús, cada vez que él habla de su segunda venida, la primera cosa que debe motivarte a velar diligentemente, a esforzarte, es que Él viene por segunda vez y que nadie sabe el día. Nadie. No conocemos nosotros cuándo Jesús exactamente Él va a regresar. Mire, así como Cristo repitió en Marcos 13 4 veces de que debemos de velar,
Bueno, Cristo ahí también acompaña a través de ese llamado cuatro, cuatro motivaciones por la cual nosotros debemos de velar. Escucha lo que dice versículo 32, que me voy a enfocar solamente en una motivación. ¿Por qué debo de velar yo, Jesús? Dice el 32 del capítulo 13 de Marcos. Porque de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, sino el Padre. Por eso debes de velar, César. ¿Por qué más, Jesús? Porque no sabéis cuándo será el tiempo. Nota el énfasis. Obsérvalo. Versículo 35. Porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, hacia el anochecer o la medianoche, o cuando cante el gallo o en la mañana. Versículo 36. Dice ahí, para que cuando venga de repente yo no los halle durmiendo. Todas esas frases que acabo de leer en estos versículos nos hablan de la doctrina de la inminencia del regreso de Cristo. Así que el consejo de Dios para tu vida en este momento es que el inminente regreso de Cristo te estimule, te motive, te llene de temor para que empieces a velar de manera constante y diligente para recibir al Señor preparado. Escucha lo que dice Mateo 24:42. Yo te dije que íbamos a estar de un evangelio a otro. Esos son los pasajes paralelos. Dice ahí Jesús, velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 33 o 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, ¿qué pasaría? Si el ladrón de esa historia le dijera a ese padre, yo voy a venir el domingo en la noche, faltando dos minutos para la medianoche. Bueno, ¿qué haría él? No dejaría minar su casa, robarla, él estaría preparado. Si no tiene una buena arma, iría a comprarla, iría a conseguirla. Bueno, escucha lo que sigue diciendo Jesús. Por tanto, también ustedes estén así preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, como algunos de nosotros, por el hecho de que no sé cuántos días tengas de existencia, pero vamos a decir, por el hecho de que los últimos 10,000 días de mi existencia he estado amaneciendo, yo doy por sentado que mañana voy a amanecer también, pero tú no tienes esa seguridad. Gente saludable, inclusive deportistas, han caído desplomados mientras ellos están jugando. Un derrame cerebral, un ataque al corazón, cosas como esas. Quizás tú digas, no, por las señales no me dicen ciertamente que Jesús viene mañana, pero ¿qué tal si Dios viene y llama a tu alma en esta noche? ¿Vas a estar preparado? Bueno, la Biblia te dice, está preparado, sé vigilante, ponte a cuentas con Dios, porque tú no sabes cuándo vas a estar delante de la presencia de Dios. Y bueno, aquí Cristo compara su aparición inminente de este ladrón, una aparición repentina, con el hecho de que así va a ser su venida. Él viene de manera repentina. Hay un elemento ahí de sorpresa. Y bueno, Jesús está diciendo, velen, velen porque no saben cuándo yo voy a regresar. Yo no vengo a robar, pero sí vengo en busca de un pueblo que me espera, en busca de una iglesia que está velando, que se esfuerza con la asistencia del Espíritu Santo a velar. Por lo tanto, velen. Yo a través de estos pasajes y a través del énfasis que Jesús está haciendo, yo puedo concluir que el propósito por el cual Dios escondió la hora, el día exacto de su regreso, es para que hubiera ese elemento de sorpresa en la vida de los discípulos. Y eso llevar a los discípulos, porque Dios usa ese elemento de sorpresa para que entonces funcione la vida de los discípulos y que ellos los provoque ese temor a vigilar. Y es como que Dios usa precisamente eso para que nosotros nos llenemos de cierto temor y velemos, porque si tú no tienes temor de que Jesús viene y que Jesús te dice debes de tenerlo, tú no vas a velar, tú vas a seguir igual, dormido, ¿verdad? Sin tener contacto con esta realidad espiritual. Y no va a pasar nada mientras no venga la realidad y despiertes. En ese momento sí ya va a pasar todo, porque vas a despertar de esa vida espiritual y entonces vas a ver que todo lo que Jesús dice aquí era una realidad. Y Jesús dice, yo no quiero que eso le suceda, despierten. Pablo dice en su carta a los romanos, dice, despierta tú que duermes. Lo mismo lo vimos en Efesio, Cristo te va a alumbrar. Ya no estén viviendo en tinieblas para que cuando venga ese día, como ladrón en la noche, los sorprenda ahí en tinieblas. No, despierten. Por lo tanto, hermanos, esto debe de llenarnos de temor. El inminente regreso de Cristo, que no sabemos cuándo Él va a venir, esto debe llevarnos, velar diligentemente. ¿Para qué? Para recibir de una manera adecuada, preparada a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si usted se imagina, si a Dios le hubiera placido decirnos la hora exacta y el día exacto en que Él regresaría. ¿Se imagina cuál hubiera sido la reacción de los discípulos?
ya no tanto de nosotros, de los discípulos. Si Jesús les hubiera dicho, yo vengo dentro de 2000 años, 2000 años, ¿cuál hubiera sido quizás la reacción de los discípulos? Dios conoce la tendencia del ser humano, Él es perezoso, sobre todo con la vieja naturaleza que tiene. Él es negligente y por lo tanto tuvo que dejar un factor que les ayudara a los discípulos, a nosotros, ¿a qué? A llevarnos a velar. Y ese factor tiene que ver con un cierto temor. ¿Por qué? Porque la idea que Dios quiere transmitir detrás de estos pasajes es de que sus hijos no olviden que Jesús viene por segunda vez de manera repentina. Por lo tanto, que eso los lleve temor reverente y que ustedes puedan huir de la pereza, de la negligencia, de la indiferencia espiritual y podamos mantenernos activamente despiertos esperando al Señor. Y así que Dios quiere, hermanos, sellar en nuestras mentes, en nuestros corazones, ese glorioso conocimiento de la inminente venida de Jesús. Y Dios quiera ayudarnos, y quien quiera enseñarnos a vivir motivados, preparados para ese día glorioso. Porque quizás no vaya a pasar nada, pero yo le estaba orando a Dios, porque no es falso y sobre todo en los tiempos peligrosos y difíciles que vivimos, donde hay un montón de cosas para divertirnos. Y yo no estoy diciendo que sea malo el divertirnos. La cosa es cuando nosotros abusamos de eso. Y esa diversión venga y añada más a nuestro dormir espiritualmente. Es de eso que Dios está en contra. Y bueno, si tú quieres velar diligentemente para recibir preparado a tu Señor, no te olvides del inminente regreso de Jesús. Permite que eso cree en ti un temor reverente y te lleve a orar, a pedir, a buscar el rostro de Dios. Versículo 33, de ahí del capítulo 13 de Marcos. Dice ahí Jesús, mirad, velar y qué, y orar. ¿Por qué razón debes de hacer esas cosas? Porque no sabes cuándo va a ser el tiempo. Nos dice ahí Jesús que para poder velar diligentemente y así recibir preparados a nuestro Señor, bueno, necesitamos la oración que suplica, que implora, la oración que ruega. ¿Por qué? Porque Dios venga y me llene de las bendiciones terrenales, que de eso están llenas nuestras oraciones. Hoy en día en la iglesia moderna, dame, 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 dame. No, no es acerca de esa oración. O sea, no tiene que ver tanto con eso. Que nuestra oración más bien esté llena de súplica, de ruego, porque Cristo fortalezca nuestras vidas espirituales a través de su Espíritu Santo para que entonces eso nos lleve a poder velar diligentemente. Escucha lo que Jesús le dijo unas horas antes de morir a sus discípulos. Está a punto de morir. Y Jesús vuelve otra vez a pedirle a sus discípulos, a ordenarles, velen, velen, estoy a algunas horas de ya no estar con ustedes. Y les digo, velen, escucha lo que dice ahí, y velar y orar para que no entréis en qué, en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. Y dice Jesús, pero su carne es débil. ¿Qué está diciendo ahí Jesús en otras palabras? Velen y oren porque ustedes son débiles. Tienen el Espíritu Santo, pero ustedes tienen el potencial de entristecerlo, de apagarlo. Y cuando eso sucede, ustedes ya no tienen poder para poder velar diligentemente. Más bien se vuelven presas del mundo, de los afanes del mundo, de Satanás. Por lo tanto, velen. Estas palabras, a través de este versículo podemos concluir que Jesús nos está diciendo, es imposible que ustedes se mantengan firmes en la lucha contra las tentaciones, en la lucha contra el pecado, mientras esperan su segunda venida sin practicar la oración, sin orar, sin clamar, sin suplicar constantemente. Por lo tanto, no solamente es suficiente que tengamos una conciencia continua del inminente regreso de Jesús. No debemos de orar también constantemente. Velar y orar para que no entren en tentación. Velen, velen. Cuando regresemos a retomar la serie de estudios de la carta de Pablo a los Efesios, vamos a regresar ahí a donde Pablo nos habla acerca de la armadura de Dios, con la cual debemos de vestirnos día a día. Y allí, Pablo en el versículo o capítulo 6, versículo 10 al 18, después de hablarnos de esa armadura que somos llamados a ponernos, justo después de que él habla de eso, en el versículo 18, él nos describe la urgente necesidad que tenemos de orar con toda oración y súplica en el Espíritu. Escucha lo que dice ahí Pablo. Orando en todo tiempo, en todo momento. Quizás no hincados, pero sí podemos. Mientras vamos manejando, vas orando, vas meditando en Dios. Dice ahí con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Y lo dice ahí, y súplica por todos los santos. O sea, Dios no solamente nos llama a velar por nosotros mismos, sino también por nuestros hermanos. En otras palabras, por lo que dice ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, yo puedo concluir que ustedes me necesitan a mí. Ustedes necesitan de mis oraciones para que entonces Dios pueda ayudarlos a que ustedes velen diligentemente. Pero de la misma manera, yo necesito sus oraciones. Porque recordemos, somos un cuerpo, Cristo la cabeza, y nos necesitamos unos a otros.
Si queremos fortalecer nuestra fe el día a día, hay que interceder unos por otros. Y bueno, esto nos lleva a la tercera manera práctica que nos va a llevar a velar diligentemente para recibir preparados a Jesús. O sea, ¿quieres de verdad mantenerte vigilando diligentemente y estés preparado para cuando vuelva Jesús? Bueno, que el inminente regreso de Jesús te motive. Y además, ora en todo momento, pero también ahí la Biblia nos va a decir, no te alejes de la iglesia. ¿Por qué de la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia, los miembros del cuerpo de Jesús. No te alejes del cuerpo de Jesús, porque al alejarte no solamente eres dañado tú, sino que tú dañas al cuerpo. Imagínense, yo corto esta mano, ¿qué va a pasar? Esta mano se va a morir para empezar, pero va a ser afectado todo el cuerpo. Bueno, la iglesia, Dios la diseñó de tal manera que se ayuden mutuamente. Y si queremos nosotros ser personas que velan diligentemente, necesitamos no solamente tener en mente el inminente regreso de Jesús, y no solamente necesitamos orar constantemente, sino necesitamos estar cerca de la iglesia. Escucha lo que dice el autor de la carta a los Hebreos. Él está advirtiendo precisamente en contra de la apostasía. Algunos estaban listos ya de dejar los caminos de Dios y sobre todo eran hebreos. Y escucha lo que dice ahí ese autor. No sabemos si fue Pablo, pero bueno, vamos a llamarle el autor, inspirado por el Espíritu Santo de la carta a los Hebreos. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, sin fluctuar, sin estar un momento bien activos y otro momento ahí todo entristecido, no, sin fluctuar. Y dice ahí la profesión de nuestra esperanza. ¿Cuál esperanza tenemos? De que Cristo viene por segunda vez. Esa es la esperanza a la cual se refiere, porque fiel es el que prometió. Y dice el siguiente versículo, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor, a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y lo dice tanto más, o sea, sobre todo cuando veas que aquel día, ¿cuál día? El día en que Cristo va a regresar por segunda vez. Con más razón, cuando veas que el día se acerca, con más razón, no dejes de congregarte. Porque tú necesitas al cuerpo de la iglesia y la iglesia te necesita a ti. Pero yo no lo entiendo. No, no se trata de que entiendas o no lo entiendas. Entiende el llamado de Dios. Eso es lo importante. Para algunos ya el dejar de congregarse en la iglesia es cualquier cosa. Y ellos no se dan cuenta que están manifestando que su vida espiritual está dormida. Y quiera Dios que no venga en un día donde los encuentre precisamente dormidos. Eso es lo que no quiere Jesús. Y aquí está el pastor de esta iglesia principal, diciéndote lo que Dios quiere de ti. Me está usando a mí. Tú me necesitas a mí. Porque Dios le plació ponerme a mí, a este siervo que no llega ni a inútil para predicarte la palabra de Dios. Pero yo también te necesito a ti para que ores por mí. Yo soy tan humano como tú, tan imperfecto como tú. Que siga aquí después de tantos problemas, después de casi 20 años, yo se lo atribuyo solamente a Dios. Es Dios quien sostiene aquí a las personas. Pero lo importante aquí es, ¿quieres tú verdaderamente velar diligentemente para recibir preparado a tu Señor? Ten en cuenta estas cosas que Dios te dice a través de su palabra. Cristo viene por segunda vez, que no se te olvide eso. Mantén una conciencia continua de esa verdad. Y además, ora, ora, empieza a hacer algo al respecto. Si tu vida de oración es un desastre, ¿qué vas a hacer el día de mañana? ¿Qué vas a hacer? ¿Ser un oidor de la palabra de Dios, como muchos hacen, o ser un hacedor? Empieza a tomar pasos lentamente. Si no has estado orando ni siquiera cuando sales de tu casa al trabajo, empieza a orar. Mientras quizás te estás cambiando, te estás lavando los dientes, te estás bañando, empieza a orar. Señor, avívame, Señor, despiértame. Y algo va a pasar. Pero sobre todo, no te alejes de la iglesia. No. El autor de esta carta de Hebreos nos dice que ante la realidad de que nos acercamos cada vez más a ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues no debemos dejarnos de congregar. ¿Por qué? Porque tenemos la responsabilidad de estimularnos unos a otros a las buenas obras. Algunos de ustedes, sin saberlo, Dios los ha usado para motivarme. Y puedes ver a una persona aquí con una fortaleza de Dios, y es verdad, hay fortaleza de Dios, pero por dentro quisiera tirar ya la toalla. No ha habido personas donde me han dicho, gracias, pastor, por su mensaje. Gracias porque el Señor me bendijo. Solo con ese comentario, soy humano. No debería de ser así, pero soy humano. No sabes el aliento que viene a mi vida. Yo entiendo lo que Dios me dice aquí. Yo lo necesito, usted me necesita para estimularnos unos a otros. Lo necesitamos. Ahora, una cuarta manera práctica que nos va a ayudar a velar diligentemente. ¿Cuál es esa manera práctica? Bueno, exponiéndonos a su palabra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Por lo tanto,
hablando de las cosas que han de venir en los últimos días. Por lo tanto, dice Pedro, ciñan los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo en su segunda venida se ha manifestado. Hay dos condiciones aquí para vivir a la luz de esta esperanza. Número uno, ciñan los lomos de su entendimiento. Y bueno, ¿qué está diciendo aquí Pedro, hermanos? Bueno, sabemos que en los días de Pedro no usaban los hombres pantalones como los pantalones que hoy usamos, ¿verdad? ¿Qué usaban ellos? Túnicas largas, esas túnicas que llegaban hasta los pies casi. Y bueno, cuando ellos se encontraban en una postura relajada, estaban en el mercado, ellos traían sus túnicas sueltas, relajados. Pero ¿qué sucedía cuando ellos tenían que hacer un trabajo activo? Cuando ellos tenían que salir debido a una emergencia, bueno, ellos ceñían sus túnicas y las amarraban a un cinto aquí en la cintura. ¿Para qué? Para que eso les diera libertad de correr y no pudieran tropezar. Bueno, ¿qué está diciendo aquí Pedro, hermanos? ¿Qué es lo que Pedro nos está diciendo? Ciñan ustedes los lomos de su entendimiento. Bueno, que nosotros debemos de hacer lo mismo con nuestros pensamientos, con lo que tú dejas que se meta aquí en tu mente. O sea, ¿qué tenemos que hacer? Es como si Pedro nos dijera, bueno, lo que yo quiero decir cuando te digo que tú ciñas tus lomos de tu entendimiento es que tú no permitas que en tu mente entren pensamientos que te lleven a alejar de esta realidad. Estén solamente pensamientos de los afanes del mundo, porque al hacer esto tú vas a perder de vista estas cosas importantes. Se te va a olvidar que Cristo viene por segunda vez y vas a vivir como todos aquellos que viven no esperando a Jesús. Y bueno, pregunta, por la forma en que nosotros usamos nuestro tiempo, usamos nuestro dinero, nuestros recursos económicos, nuestros talentos, nuestros dones. Y aquí viene la pregunta. ¿Se puede decir de nosotros que en verdad estamos preparando o esperando por completo en esa gracia que se ha de manifestar cuando Cristo vuelva? Porque ahí dice, o sea, no solamente ciñan sus lomos de su entendimiento, sean sobrios, sino que dice, esperen, hay tres órdenes aquí. Ciñan su entendimiento, sean sobrios, pero esperen por completo en la gracia que se va a manifestar cuando Jesús venga por segunda vez. Esa es la pregunta. ¿Se puede decir de nosotros que en verdad estamos esperando por completo? Yo no sé tú, pero esto a mí me da vergüenza. Y yo podría decir, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la palabra de Dios es viva y eficaz y que redarguye. Yo podría decir, yo cada domingo vengo a predicar y eso es suficiente. No, la palabra de Dios, que es la vara de medir, me dice que no, que hay más, que Dios me da más oportunidades para hacer. Por lo tanto, me redarguye a mí, si me redarguyó a mí, te tiene que redarguir a ti. Tiene que redarguirnos a todo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es útil, beneficiosa, no solamente para enseñar y instruir, sino para corregir, para redarguir, para evidenciarnos que estamos mal. Y quiera Dios usar su palabra para corregirnos, para despertarnos del sueño. Así que, hermanos, Pedro nos está diciendo aquí, no deben permitir que sus pensamientos divaguen con un montón de cosas que no tienen nada que ver o que no tienen valor a la luz de la eternidad. No lo hagan. ¿Qué es lo que debemos de hacer, pues, Pedro? Dice, amarren sus mentes con el cinturón del cuero de la verdad, que es la palabra de Dios. Amarren sus mentes. No dejes que tu mente le hable a tu alma. Deja más bien que la palabra de Dios que tú lees y que la cual tú meditas día a día le hable a tu alma. Eso es lo que significa ceñir los lomos de su entendimiento. La palabra de Dios es ese cinturón. Amarren esos pensamientos. Escucha lo que dice Pablo en Romanos 15, versículo 4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes en el Antiguo Testamento, pero que ya ahorita antes, el Nuevo Testamento también, para nuestra enseñanza se escribieron. Moisés, quiero que escribas los siguientes 5 libros, que serán los primeros 5 libros de la Biblia. Escribe Génesis, escribe Éxodo, escribe Levítico, escribe Números, Deuteronomios, porque yo la necesito como enseñanzas para aquellos que han de venir en el futuro. Y sigue ahí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, que ahorita nos consuela, ¿verdad? El saber que Cristo viene por nosotros, y lo dice ahí, tengamos que, ¿quieres verdaderamente velar diligentemente para recibir a tu Señor preparado? Bueno, ten una conciencia constante de que Jesús viene por segunda vez. Pero además, ora, ora constantemente. No te alejes de la iglesia y exponte a la palabra de Dios constantemente. Es lo que Dios nos está diciendo en este momento. No te alejes de mi palabra. Necesitamos exponernos a todo el consejo de Dios. Hermanos, busquen predicadores bíblicos que están en toda la palabra de Dios. Yo sé que hay muchos otros predicadores que siempre se centran en los temas temáticos y hablan verdades, pero eso no es suficiente. Tú necesitas
todos los nutrientes que hay en la palabra de Dios y sobre todo estas cosas. Las cosas más importantes yo he notado que Dios las repite una y otra vez en cada una de sus cartas. En unas más ampliamente y en otras quizás no, solamente hacen referencia. Y este es uno de esos temas de los cuales debemos estar oyendo constantemente. Por eso lo importante de leer tu Biblia de manera expositiva y continua, de pasta a pasta. Pierde ya ese mal hábito de orar un pasaje aquí y otro allá. No, no le entiendo. Pídele a Dios sabiduría. Eso es lo que dice Dios en Santiago. ¿Hay alguien falto de sabiduría? ¿Por qué estás falto de sabiduría? ¿No saben que yo existo aquí para darle sabiduría? Yo no sé yo, pero yo veo cuando yo vine de México aquí y México cursé hasta el segundo año, creo, no de preparatoria secundaria, quizás hasta el tercero, y aquí vine a hacer básicamente los años de preparatoria. Yo los maestros que yo tuve eran maestros que aparte de no tener un buen nivel de educación, porque eran de recursos bajos, a ellos no les importaba verdaderamente enseñarnos, por lo tanto pasamos mucho tiempo sin que nos dieran clase. ¿Y qué creó eso en mí? Una persona no muy buena para leer, no muy buena para hablar, pero cuando Dios me llama, Él, a medida que yo iba creciendo, tanto espiritualmente, Él empezó a hacer que yo creciera de manera académica. Y empecé a ver yo los primeros sermones a esto. O sea, yo veo, es verdad, quien está falto de sabiduría, solamente pídaselo a Dios y Dios le da. Por lo tanto, nadie tiene excusa, hermanos. Tenemos que leer la palabra de Dios constantemente. Ahora, Pedro no solamente nos dice que debemos de ceñir nuestros lomos, ahí nos dice que hay que estar sobrios, ¿verdad? Esta palabra sobrios señala a una persona que está libre de sustancias que lo tienen intoxicado, como las drogas, ¿verdad? Como el alcohol, como el exceso inclusive de diversión. Alguien no puede estar consumiendo drogas y aún así estar intoxicado con las cosas del mundo. Bueno, Pedro ahí nos está diciendo, sean sobrios, estén libres de todas esas cosas que los intoxican y que hacen que la realidad de la segunda venida de Cristo se disipe en sus mentes, en sus corazones. Y de manera positiva, esta palabra transmite la idea de una mente clara, una mente estable, balanceada, una mente en su sano juicio. Y bueno, Pedro le está exhortando a estos hermanos porque él sabe que estos hermanos estaban padeciendo terriblemente. Muchos ya habían sido expatriados, tuvieron que huir de su nación, de su ciudad original y lo perdieron todos. Y ellos están desanimados. Y Pedro, sabiendo esto, él les escribe estas cosas. Les dice, sean sobrios, esperen por completo en la gracia que se los va a traer cuando Jesucristo sea manifestado. O sea, en otras palabras, como si Pedro dijere, la respuesta para ustedes, debido a todos sus problemas que tienen, no es escapar de los problemas. Esa no es la respuesta. No, ¿cuál es la respuesta? Es todo lo contrario. Más bien estén sobrios. Vean lo que están pasando. Pero Jesús dijo que en este mundo íbamos a tener tribulaciones. Pero confíen en Él, porque Él ya venció. Y el mismo que dijo que iba a venir por primera vez y vino, ese mismo va a cumplir la promesa que Él dijo que vendría por segunda vez. Por lo tanto, esperen por completo la gracia que se va a traer cuando Jesús se manifieste. Eso es lo que Pedro nos está diciendo. Y bueno, como puedes ver, Dios nos ha dotado de todas las cosas espirituales que necesitamos para velar diligentemente, para estar preparados para su regreso. Claro que sí, Dios no nos dejó desprovistos, Dios nos ha dejado todo lo que necesitamos. Su mismo Espíritu Santo está en nosotros. Él nos ayuda a llevar a cabo, a aplicar estas cosas a nuestras vidas, a tener esa conciencia continua de que Jesús viene por segunda vez, a orar constantemente, a no alejarnos de la iglesia y a exponernos a su palabra. Por lo tanto, no hay excusa, hermanos. No la hay. Nuestro Dios nos ha dado todo. Sin embargo, no olvidemos que nadie puede hacer uso de estos recursos por ti ni por mí. La responsabilidad es tuya. Es mi responsabilidad mantener esa conciencia continua de que Jesús viene por segunda vez. Es mi responsabilidad orar constantemente. Es mi responsabilidad congregarme todo el tiempo que nos congregamos. Es mi responsabilidad exponerme a la palabra de Dios. Nadie lo va a hacer por mí, ni nadie lo va a hacer por ti. Eres tú quien intencionalmente debes de hacer todas estas cosas. ¿Por qué, hermanos? Sobre todo, eres tú quien diariamente debes de leer su palabra y meditar en ella. ¿Por qué? Porque la palabra nos va a dar siempre que leamos una dosis de esas realidades eternas. ¿Como cuáles? Te vas a pasar o te vas a encontrar con mensajes o pasajes bíblicos como: sed sobrios, velen, porque su adversario el diablo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Hay dos lados hoy en día en las iglesias: aquellos que ven al diablo en cualquier arbusto, en una maceta artificial como esta, en que me ponché, fue el diablo. Y luego están aquellos que no lo ven, que se olvidan de esta realidad. El diablo es real, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo percibas, aunque tú no lo sientas. Dios me dice que Él es real y me dice: está atento, César.
sed sobrios, vela. ¿Por qué? Porque tienes un adversario que aborrece por el hecho de ser ya mi hijo. Y él anda como león rugiente, desesperado, viendo a quién devorar, viendo a ver quién se debilita, para entrar ahí a su vida, para entrar a su familia, para entrar a su matrimonio. Ten cuidado, César, vela, vela, vela. Él anda buscando a quién devorar. Sean sobrios. No pierdan de vista la realidad de estas cosas. No pierdas de vista de que estamos en una batalla. Tenemos un enemigo y tú tienes un armamento que te he dado. Vístete de él porque ese enemigo es brutal, es feroz. No va a tener compasión de nadie. Sean sobrios. Sean sobres. Dejes de estar pensando que están de picnic en un parque. No, están en un campo de batalla. Por lo tanto, no aflojes tu postura de estar vigilando. No te quedes dormido, porque cuando menos lo esperes, Satanás puede dañarte con uno de sus dardos. Cuando menos lo esperes. Mira, hasta el día de hoy yo estoy casi seguro que lo que pasó en la vida de mi hijo fue por mi culpa, por no velar. Pero gracias a Dios, la palabra de Dios me dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Dios permitió eso, sí, tal vez, porque al principio no velaba como hoy velo y lo usó con el propósito de santificarme más, de restaurarme, de acercarme más a Él, no como castigo porque te lo mereces. No. Cuando Dios disciplina, cuando Dios azota, siempre tiene el propósito de restaurar a sus hijos, de bendecirlos. Dice el mismo autor de los Hebreos, ¿verdad? Ciertamente, la disciplina no es causa de gozo. Nadie se goza cuando está siendo disciplinado. Sin embargo, con el tiempo trae fruto apacible. Practicamos de la santidad de Dios. Bueno, eso es doloroso. Quizás a ti Dios no te va a dar un hijo rebelde. Puede dar una enfermedad, le puede dar una enfermedad a sus hijos. Él sabe lo que necesitamos para mantenernos en santidad, para mantenernos en Él, en sus caminos. Y gloria a Dios por eso. Porque la voluntad de Dios, aun cuando nos disciplina, siempre es buena, siempre es agradable, siempre es perfecta. Así que, ¿quién no quiere la voluntad de Dios? Aún en esos momentos cuando te disciplina y sufres. Yo la quiero. Si eso me va a ayudar a mantenerme perseverando en sus caminos, bendita disciplina. Yo la quiero. Y todos la queremos, claro que sí. Por lo tanto, estemos sobrios. Peleen, oren. Porque si tú quieres mantenerte despierto, bueno, mantente cerca de la oración, mantente cerca de la iglesia, mantente cerca de la palabra de Dios y no olvides que Cristo viene por segunda vez. Sin embargo, si tú quieres que los perdidos y tú mismo se mantengan sedados, adormecidos con los placeres del pecado, con los afanes de esta vida, si tú quieres que eso suceda, sí, no ores. Olvídate que Jesús viene por segunda vez. Deja de congregarte, no te expongas a la palabra de Dios como Dios pide que lo hagas. Salmo 1, que empieza a decir, bienaventurado ese varón, ¿verdad? Que no anduvo en consejos de pecadores, ni que se sentó en silla de escarnecedores, sino que más bien, ¿qué hace este bienaventurado varón? Que medita de día y de noche en su palabra. De día y de noche, no es una exageración. Debido al enemigo que tenemos, debido a la mente tan fácil que es de divagar de las verdades de Dios que importan, debido a eso, mediten de día y de noche. Y si tú haces eso, Dios te promete que serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Imagínate un árbol siempre a un lado de un río que corre su agua siempre fresca para alimentarse. Es una gran bendición. Y dice ahí que da su fruto en su tiempo, no en el tiempo que tú quieras, da su fruto. Automáticamente, automáticamente da su fruto, porque el Espíritu Santo de Dios está ahí. Jesús dijo, ¿verdad? Hablando del Espíritu Santo, que todos aquellos que creyeran en Él, de su interior correrían ríos de agua viva, que saltan para vida eterna. Bueno, yo lo tengo que asociar con esto. Debido a que tienes al Espíritu Santo y estás meditando en esa misma palabra que Él inspiró, tú vas a dar fruto a su tiempo. Y el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre. Y ante estas cosas no hay leyes, ¿verdad? Y sigue diciendo ahí, y su hoja no cae. Su hoja no cae definitivamente, totalmente. Y todo lo que hace, cuestión de tiempo, va a prosperar. Porque todas las cosas, como ya mencioné hace un momento, nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que confiamos en Él. Sin embargo, si tú quieres mantenerte velando diligentemente para recibir al Señor, bueno, motívate con el inminente regreso de Jesús. Ora constantemente, congrégate semana a semana y mantente cerca de su palabra. Y verás si Dios no crea en nosotros un espíritu bueno y afable. Oh, Padre.